ABOFEM es una organización de abogadas feministas que nos configuramos y nos juntamos en el Mayo Feminista 2018. Somos todas voluntarias, ad honorem, y que hacemos esto en nuestros tiempos libres, todas abogadas de distintos, tanto del sector público como sector privado. Nos armamos y nos aliamos con un diagnóstico común, que era la develación de la no neutralidad del derecho en general en sus múltiples áreas, y ver de qué forma, a raíz de este manejo que tenemos las juristas o las abogadas de la tecnología del derecho, para poder ver de qué forma se construye y se mantiene el género, y ver de qué forma podríamos aportar a través de participación en territorio, con ABOFEM regionales, a partir de la configuración de unidades de estudio, donde nosotros abordamos el pensamiento desde las distintas áreas del ejercicio de la abogacía, pero también de la enseñanza del derecho, y ver cómo podemos incidir en políticas públicas a través de nuestras áreas de asesoría, comunicación y litigio estratégico. Entonces, en ese sentido, ahora ya también para como comentarles, porque igual incide en el desafío organizacional que estamos enfrentando en estos momentos como organización. Nosotros actualmente somos 480 abogadas en todo Chile, entonces eso nos ha hecho también motivar un poco la presentación que hoy día hago acá. A modo de contexto, me gustaría comentarles que el proceso chileno, el proceso penal chileno, es un proceso netamente, completamente adversarial y completamente acusatorio, ¿ya? Nosotros desde la reforma procesal penal que se hizo en el año 2000 en Chile, que fue implementada gradualmente, ya nosotros desde hace al menos alrededor del año 2008, 2007, tenemos plena implementación de la reforma procesal penal en Chile, pero eso también hace que se nos surjan desafíos distintos justamente vinculados con la realidad. Escuchaba en ese sentido muy atentamente a Mariela, porque creo que sin duda el proceso penal actual ha mejorado muchas falencias que tenía el proceso netamente inquisitivo, pero también nos trae nuevas variables, nuevos desafíos que también es necesario abordar, y que lo conecto también un poco con lo que comentaba Alberto hace un momento, en el sentido de que no hay una enseñanza de litigación propiamente tal en las escuelas de derecho, sin sesgo y sin estereotipo. O sea, de partida ya no hay, mucho menos esperemos que además sea sin sesgo y estereotipo. Sobre la agenda de lo que yo voy a comentar hoy día, primero quiero hablar, como ya que estamos hablando del proceso penal y violencia de género, sobre el conflicto, o la gestión del conflicto, desde la teoría social de la conflictividad, ¿cierto? Además, frente a eso, algunas advertencias de la ilusión punitiva, que también ya se ha comentado en este panel, la anomalía que surge entonces frente a esta advertencia de nuestras violencias de género metidas en este proceso penal. ¿Cuál es la estrategia al respecto? Yo no puedo hablar por todos los feminismos, pero sí a lo menos por cuál es la estrategia feminista que estamos empleando en ABOFEM. Luego, tensiones, desafío y el problema. El problema puntual que yo voy a abordar en mi presentación tiene que ver con desafíos organizacionales, pero particularmente con el ejercicio profesional de abogadas activistas en el marco de la sociedad civil, que es un poco el tema que estamos justamente teniendo, que tiene más que ver que es un problema más de ética profesional quizás, pero sin duda conectado con todas las discusiones y tal vez cuestionamiento a la no neutralidad del derecho en su conjunto. Sobre lo primero, si nosotros entendemos, y en esto yo sigo muchos postulados también del profesor Binder, entendemos que la sociedad es conflictiva, por el fondo tenemos un conflicto, y en virtud de eso tenemos que gestionar los conflictos que ocurren en la sociedad, como contrario a este paradigma del orden, porque cuando hablamos del orden versus conflicto, siempre tiende a estar esta noción negativa del conflicto, y asimismo, cuando uno dice en orden, uno tiene que pensar qué tipo de orden, y en ese sentido las mujeres las mujeres y disidencias no podemos sino cuestionarnos que este tipo de orden ha sido orden eclesiástico, orden heteronormado, orden heterosis patriarcal, y es un orden androcéntrico. Entonces, frente a eso, y entendiendo que los mecanismos de política criminal que hay para gestionar los conflictos, el último nivel va a ser recurrir a la violencia, y por eso hablamos de la última ratio del proceso penal. Cuando estamos en ese nivel, porque ya fallaron todos los otros, porque la verdad es que no tenemos políticas, o hay muy pocas, o no son muy eficientes las políticas
las políticas criminales en torno a hacer frente a la conflictividad en etapas tal vez menos violentas, donde el Estado intervenga de manera violenta, llegamos con esta acumulación de no haber hecho todas las fases muchas veces a esta hiperutilización del proceso penal. Entonces acá igual hay una premisa un poco, y en esto también cito a Patsy Toledo. En el fondo tenemos la premisa de que también el sistema penal se alza bajo la lógica de ausencia de vínculos de víctima-victimario. En el fondo estamos en una lógica de terceros, una lógica de conflicto de la esfera pública, ¿cierto? De la cual hemos sido también súper apartadas como mujeres históricamente. Entonces estaba esta noción dentro de las primeras, tal vez, estrategias de la incorporación de la violencia de género para que el Estado se hiciera cargo, surgen estas como distintas etapas de estrategia donde en el fondo se va develando que hay una doble falacia en lo que le ocurre a las mujeres. En el fondo, primera falacia, que es que en el así llamado conflicto privado, que ahí es donde gatillan todas las violencias económicas, social, sexual, es algo en la que el Estado no debe intervenir porque es una violencia privada y parte de dos falacias, como una primera falacia que ahí hay paz y por lo tanto el Estado no puede entrar porque en realidad no hay conflictividad, que es la primera falacia, y segunda falacia, que si es que la hubiera, las personas, como están en su ámbito privado, están en capacidad igual de condiciones para poder hacer frente a la misma, que es una falacia también. Entonces, frente a eso, el derecho penal ha entrado al derecho penal, lo que se ha conocido como justamente, o yo denomino, tal vez doctrinalmente no es así, pero en el fondo, derecho penal familiar o el derecho penal sexual, particularmente con las situaciones que nos afectan y que y que ponen como víctima de esos conflictos a las mujeres. Y ahí el denominado conflicto privado. Yo ahí también lo pongo como un poco a nota al margen o nota al pie a lo que yo también estoy comentando, que esto está siendo particularmente impugnado, interpelado además en Chile, porque además si es que las lógicas frente a conflictividades y frente a las mujeres que ya no estamos silenciadas, que ya no estamos calladas, que buscamos voces, que ya las familias no nos callan, la religión no nos calla, la escuela no nos calla y salimos a las calles a manifestarnos, el Estado, la única forma en que ha actuado ha sido muchas veces con represión o haciendo uso también de un aparataje estatal para reprimir esas conflictividades que ya no están de acuerdo con el orden. Y esto se ve agravado en Chile porque nuestro orden chileno constitucional fue a raíz de una constitución política creada en dictadura. Entonces, el pacto social en Chile está muy tensionado, como lo está en muchos países latinoamericanos, pero está intensificado justamente por esta deslegitimación extrema del pacto social. O sea, en el fondo, ya en los pactos sociales históricamente, desde las constitucionalizaciones modernas, y hablamos de la teoría del pacto social, estas teorías como liberales del pacto social que nos priman, de la cual hemos sido siempre apartadas como sujetas válidas de participación, es particularmente agravado por el hecho de que además en Chile se creó en dictadura. Entonces, frente a lo uno, viene la advertencia, en fondo, y acá dejé marcado con rojo de las, no solo Heidi Virgin, que bueno, hay muchas que tienen la compilación Las trampas del poder punitivo, que es muy conocida, en el fondo vienen como un poco un par de autoras que nos alertan, ¿cierto?, si bien en una primera instancia fue el Estado, ya que no soluciona los conflictos en todas las primeras fases, llegan estos conflictos al derecho penal, pero también pensemos en que la conflictividad y lo que nos afecta como mujeres tiene que ver también limitado a los casos más extremos de violencia de género. No podemos pretender que todas las situaciones de violencia que nos afecten a las mujeres y disidencias se puedan ser resueltas por el derecho penal, y eso es algo que también lo hemos dicho bastante. Entonces, frente a eso, bueno, surge este concepto de la tecnología de género, que me gusta mucho, que es de Lucía Núñez, que sacó recientemente un muy buen libro de El género en la ley penal, con un prólogo muy acertado de Tamar Pitts también, donde habla justamente de la tecnología de género, y en fondo como reproductor de las coordenadas de subjetivización, y cómo también nosotros hay que mirar con sospecha, ¿cierto?, esta herramienta, y porque además no solo habilita el poder punitivo, sino que reproduce también un determinado sistema social, y que mientras el pacto social no se vaya también
cuestionando, en realidad lo único que hace la ley penal es consolidar y afirmar lo que ya el orden estableció. Entonces, dicho eso, ¿cuál podría ser la estrategia? Bueno, en realidad, en fondo podemos delinear algunas cosas y tal vez sí podemos ya plantear algunos consensos. En fondo, como del punto de vista del proceso penal, del fondo del proceso como mecanismo de solución de conflictos, podemos decir que tenemos una sobrecarga del proceso penal, sí, porque como problema político criminal, sí, porque están fallando los niveles previos. Y acá voy a citar justamente al profesor Binder, que habla sobre la relocalización, en el fondo. Es como, entonces, frente a eso, también es parte del antipunitivismo que también los intervinientes que participan del proceso penal igual tengan mecanismos para poder descomprimir y trasladar esas conflictividades a salidas más adecuadas a la sanción penal. Y eso también es parte de un antipunitivismo. Entonces, dicho eso, y bueno, y en eso, frente a eso también hay hartas políticas, al menos en Chile hay estrategias de políticas de persecución penal orientadas también a hacer esas, descomprimir justamente esos escenarios. Entonces, dicho eso, hay un problema también con el proceso penal, y que es que finalmente la víctima queda como en un espacio medio raro, medio extraño, que esto pasa no solo con los problemas de la violencia de género, sino que en general la víctima no es como un actor relevante para la toma de decisiones en el proceso penal, no es un sujeto relevante, eso ya es una cosa, un aspecto puntual. Y luego, si hablamos de violencia de género, esto es aún más grave, porque los intereses como que victimizados de las mujeres o disidencias que son víctimas de violencia de género no son tomados en cuenta, y esto se va agravando cuando vamos intersectando nuevos factores, o sea, pobreza, migración, raza, etnia. En Chile tenemos al sur el problema también que sufren particularmente también las mujeres mapuches. Entonces todo esto se nos va agravando. Entonces, ¿qué podríamos decir como consenso del feminismo? Bueno, no vamos jamás a promover que el aumento de pena sea la solución, y eso particularmente ha sido notorio en Chile últimamente, porque tuvimos una reforma legal al delito de femicidio recientemente. En Chile, dentro de las concepciones o de la estrategia de tipificación del femicidio, Chile tenía la más restringida, la más que decía relación con el así llamado femicidio íntimo, pero solamente asociado a cónyuges o personas con convivencia. Entonces ahora se extendió a también personas que tienen o hayan tenido relación de pareja o algún tipo de relación sexual. Se amplía, y además se genera una versión también de feminismo por razón de género, y se determinan circunstancias. Entonces eso es algo que recientemente lo tenemos en Chile. Así configurado, así el femicidio ya había estado, ya estaba tipificado, pero así configurado entró en vigencia este año, en enero. Y los femicidios no han bajado, en el fondo aumentan, y las penas se incrementaron, tienen las penas asimilables a las penas del parricidio, además de agravantes, son personas que no podrían salir en libertad antes de cumplir 20 años de pena efectiva, en palabras simples, pero siguen ocurriendo, y incluso ha habido como un recrudecimiento también de los femicidios. Entonces eso nos demuestra que el aumento de pena no es una solución. Y asimismo, y acá me gustaría citar a Ileana también, porque cuando tuvimos un encuentro de política criminal, me quedó dando vuelta mucho una palabra que Ileana comentaba, que era que, bueno, si es que tampoco vamos a tener la estrategia de aumentar las penas, a lo menos para los casos extremos, que sea eficaz. Y si va a ser eficaz, entonces, y mientras estemos en esa lucha, igual por mientras pensemos, si es que aún en esos casos, la respuesta punitiva es la única forma de audiencia. Ahí Ileana, recuerdo que citó a un autor que refería justamente a los silencios versus la audiencia, y la necesidad también de cómo los silencios también son impunidad, y ver cómo las víctimas que ya no nos quedamos calladas, tratamos de buscar nuestra voz para sentirnos con una reparación más efectiva. Entonces, frente a eso, yo me pregunto, mientras estamos definiendo y ya no nos quedamos calladas, y ya queremos voz, y ya nadie nos calla,
y mientras estamos con un ojo mirando que la eficacia para los casos graves funcione, igual estamos por mientras tratando de construir nuevas estrategias. Y acá yo no puedo sino mencionar lo que ocurrió con el colectivo de las tesis en Chile, y que obviamente después todo lo que ocurrió con su fenómeno no es sino muestra de que la violencia sexual, la violencia de género es algo sistemático, generalizado, que nos ocurre a todas las mujeres sin importar el lugar. Por supuesto agravado con las condiciones particulares de cada mujer, cada tipo de mujer, cada tipo de cis, trans, etc. Entonces, en ese sentido, acá ha habido también algo que ha habido una fuerte reapropiación del espacio público, como mientras tratamos de, mientras hacemos ver esta conflictividad, que ya no nos quedamos calladas, que ya no estamos conformes con este orden, y esto además yo lo mezclo con que a nosotros además nos dio en pleno estallido social, justamente por esta impugnación e interpelación que tenemos al orden, al pacto social mismo, que es creado en dictadura. Pero eso no nos puede obviar que frente a eso también, se me quedó un poco pegado. Ahí sí. Frente a eso también tenemos una reacción estatal potente. Entonces, y esto también es parte también de la violencia de género. Nosotros, a raíz de lo que ocurrió con el estallido social, fue un desafío bastante importante para también ABOFEM como organización, porque nosotros tuvimos que rearticularnos y distribuirnos también y estar durante todo lo que ocurrió en el estallido social en comisaría, haciendo turnos éticos, muchas abogadas, y tratando de también estar presente en la institucionalidad, también en el Congreso, viendo qué era cómo se iba también criminalizando un poco lo que estaba ocurriendo en las calles. Y acá es una muestra también un poco de eso, en el fondo esta tensión del Estado cuando te conflictúa en algo tan importante como que la mitad de la población ya dice basta. Y acá un poco esto, lo que está ocurriendo también ahora con la criminalización del colectivo de las tesis no es más que eso. Para las que no saben, obviamente hubo una denuncia en fiscalía por parte de uno de los organismos policiales por incitación al odio. Entonces, obviamente ha habido todo un llamado para que también, obviamente, sus cargos sean desestimados, porque en realidad no son más que manifestaciones políticas, como del sentir común nuestro. Entonces, frente a eso, solamente a modo de cifra, yo quiero comentarles cifras también de cómo todo lo que ocurrió en Chile también con las mujeres víctimas a raíz del estallido. Han habido casos de torturas asociadas a violencia sexual. No me voy a referir en detalle, pero para mí es importante también mostrar estas cifras que están actualizadas a marzo de 2020, donde hablan de justamente la violencia policial. Las cifras son hacia mujeres durante el estallido social, entonces también vemos cómo la violencia sexual es utilizada como un instrumento de dominación también cuando impugnamos e interpelamos el pacto social. Al objetivo de mi exposición ahora, mientras lo de allá no dejamos de hacerlo, mientras seguimos en la calle y seguimos articulando voces y seguimos pensando y repensando cómo tener nuevas formas de hacer frente a las violencias de género sistemáticas que nos ocurren, también tenemos que mantener el ojo en lo que está pasando con la eficacia del proceso penal frente a casos graves. Y yo no puedo sino mencionar a un caso de connotación pública que ocurre en Chile, no sé si ustedes en Argentina lo han podido ver, pero yo sí no se los comento, y tiene que ver con el suicidio de Antonia, que es la persona que está justamente proyectada, y ella se suicida luego de haber sido violada por un conocido de ella. Y obviamente a raíz de actos de hostigamiento de su expareja, que la trataba de maraca por haberse metido con haberse involucrado con otra persona. Ella la violaron estando ebria, pero por actos de hostigamiento tanto de su expareja, por tratarla de maraca, y como de su agresor. Y en torno, ella no ve el sistema penal una solución, no lo ve, y se suicida. Entonces, a raíz de eso, después, obviamente, surge la investigación por parte del Ministerio Público, es una causa vigente, no me voy a referir a los detalles, pero surgieron más víctimas también del mismo agresor, y era parte de su modus operandi atacar víctimas que están particularmente ebrias. Pero me interesa que nos pongamos un poco en lo que dice en el titular, en el fondo. Estamos en pandemia, y esto ha generado también el fenómeno que, como en Chile todos los procesos, casi todos los de connotación pública se transmiten, se genera esta especie de circo romano reality show, ¿cierto? Este reality show del proceso penal.
Y si bien puede tener muchas ventajas, que podríamos decir, la publicidad, la realidad, la ciudadanía sabe lo que ocurre, esto igual es visto como una herramienta que puede ser caldo de cultivo de incremento de sesgos y estereotipos que nos hacen retroceder, porque finalmente podemos ver cómo esto igual puede incidir en la disminución de las denuncias, porque las víctimas no quieren ser parte de este circo romano, y la utilización de otras herramientas o de otras formas de mecanismos de solución de conflicto, como son las funas o los scratch. Entonces, ¿en qué medida también el principio de realidad y publicidad tan propio de los sistemas adversariales, sistema del proceso penal en Chile, público, procesal penal, pasa eso? Y esto tiene que ver justamente porque lo que estamos teniendo un poco los casos más problemáticos en Chile tienen que ver no con la violación, porque en el fondo los casos de violación de la víctima ideal como construcción social, ¿cierto? De la que va por el callejón y es abordada por sujetos desconocidos y le rompen sus ropas y le dejan lesiones, esa víctima por lo general, ella sabe que esa es la construcción social de la víctima, entonces ella por lo general va a denunciar a tiempo, va a tener un sexológico, entiende que son desconocidos, la justicia va a entender que es el caso claro de víctima, entonces la va a atender y la va a juzgar y la va a perseguir con todo el rigor de la ley. Los casos problemáticos son los casos de no oposición, y eso es algo que también conversamos en el último encuentro, que tienen que ver con el que el sistema penal todavía no entiende por qué hay situaciones en las cuales las víctimas no se oponen. Y esto, y acá también quisiera conectar con lo que dijo el profesor Binder, de redefinamos las matrices, y hay un artículo de Cecilia Hopp, que creo que también va a estar en este encuentro, pero donde ella, por ejemplo, critica el criterio de la imputación no objetiva de Roxy, en el fondo que si es que nosotros entendemos que es como el criterio para en el fondo, de tipicidad, porque existe justamente como un filtro para poder decir que las conductas que pasan un umbral ya determinado van a ser conductas riesgosas, y por lo tanto surge el criterio de la imputación objetiva como criterio para atribuir el resultado, que el resultado es causal a una determinada acción concreta, pero que supere ese umbral de riesgo permitido. Lo que ocurre en estos casos es que se ocupa el criterio de la imputación objetiva como una forma de, en estos casos, como ocupando a la víctima como autopuesta en peligro. Como se pone ella en peligro, la conducta deja de ser riesgosa. Y ahí inventamos otros estereotipos para tratar de no condenar. Pero ese es otro problema que tiene que ver más con este fenómeno especial. No me voy a tener mucho en eso porque me excedería, pero en el fondo lo podríamos profundizar en algunas de las preguntas, pero justamente son de los principales desafíos para la litigación. Y tiene que ver con la construcción social a través de los mecanismos de control social informales y formales, informales con la familia, con los medios de comunicación, con las religiones, donde nos van ideando de las construcciones sociales, además, pero además de esta construcción de la víctima ideal, que la misma víctima cree que la tiene. Y esa es la primera barrera, una de las tantas barreras de acceso a la justicia, es que la víctima también tiene una noción de víctima ideal, y por eso también le cuesta tanto de denunciar. Sin embargo, podemos decir que hay avances institucionales en Chile, como que no somos tan pesimistas, pero yo solamente muestro algunos para poder hacer frente a estos son manuales como de lineamiento. Por supuesto que esto se ha traducido en una serie de otros instructivos, más de audiencia para uso práctico, pero acá yo solo menciono el manual de buenas prácticas del Poder Judicial, de la Corte Suprema a la izquierda, al medio la política de igualdad de género de la Fiscalía, a los costados derechos lo que tiene que ver con la Defensoría Penal Pública, pero enfocado, y por eso es un poco lo que me quiero tener, con la defensa de imputadas como perspectiva de género. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Y en el último, las reglas de Bangkok para mujeres privadas de libertad. Y esto por qué lo traigo a colación, y ya como para ir cerrando, es que si la Fiscalía todavía entiende que llevar persecución penal con perspectiva de género solo es para mujeres víctimas, y la Defensoría Penal Pública o privada solo cree que la defensa con perspectiva de género es cuando tiene mujeres imputadas, seguimos en el mismo problema. ¿En qué momento de todo el debate empezamos a cuestionar también la abogacía como profesional de conflicto de manera seria, y particularmente a raíz del principio de publicidad, a raíz de un poco de esta carta amplia que tiene la defensa penal pública y privada para decir lo que quiera en un show televisado
frente a todas las personas. Entonces, acá, y acá viene un poco, yo tengo más preguntas que soluciones, porque es algo que estamos plenamente discutiendo en Chile, pero en el fondo es 3 preguntas y un efecto. Primera, la defensa de violadores y femicidas, ¿es un terreno en disputa para el feminismo? Segunda pregunta, ¿hay un desafío organizativo para los que tenemos un activismo vinculado a la abogacía? Porque podemos decir, hacemos uso de las herramientas de derecho, pero tenemos además una discusión ético-política que hay que hacer, porque sabemos que se puede, o sea, sabemos que hay mecanismos y hay mañas. O sea, sabemos que si no tenemos un juez o una jueza, o, una judicatura atenta a que la persona no se exceda y no use su facultad disciplinaria, están los mecanismos para hacerlo. Entonces, ¿no hay límites en el litigio? A raíz de que además, en el fondo, como no hay formación de litigantes en las escuelas de derecho, la argumentación a veces es débil, y cuando la argumentación es débil, porque no están potenciados los mecanismos de litigación, se cae seco y estereotipo. Y el problema es que todavía se cae porque sirven. Entonces, al final es, la responsabilidad va solamente en la judicatura de que ellos marcan los límites, o hay una autolimitación y hay algo que podamos disputar las feministas también. Y frente a eso, ¿por qué? Porque hay 2 efectos, particularmente con el sistema adversarial, tal como está concebido, en el fondo, que este circo romano sin límites, en el fondo si tenemos una publicidad de audiencia en un procedimiento adversarial, netamente publicidad, todo, en el fondo todo se transmite, no solo la resolución, sino que todo, y tenemos una defensa que no tiene límites éticos, legales, y puede estar diciendo todo hasta que no le diga a alguien que no puede. Tenemos un poco los efectos intermedios, o sea, nos incrementan las funas o las scratches, como le dicen en Argentina, porque no creen en este circo romano o no quieren ser parte de esto, porque las revictimiza, y esto también se traduce en mayores barreras de acceso a la justicia. Y acá alguien me podría decir, bueno, pero no hay un código de ética en Chile. Bueno, la verdad sí, pero la afiliación a un código por ejemplo, hay un código de ética del Colegio de Abogados, pero no hay una afiliación obligatoria, es voluntario. O sea, en la medida que uno se inscriba en el Colegio de Abogados, tiene algunos límites, y son 2, que son los que están proyectados ahí. Lealtad a la litigación, que tiene que ver un poco con la buena fe, y límites a la argumentación, donde uno podría intuir algo, pero las sanciones aparejadas de eso, en realidad no hay nada regulado, y por supuesto no se han hecho tampoco, no conozco ningún caso de un colega que haya tenido algún tipo de sanción por eso. Entonces, y para cerrar, ¿cuál es el estado de la discusión? Frente a la pregunta, el caso de la defensa penal, las feministas pueden, las que se consiguen con un feminismo, con un activismo, en general las feministas, pueden tomar la defensa de violadores y femicidas. Hay extremo 1 y extremo 2. El extremo 1 dice no. Eso, la feminista que se conciba como tal, la abogada nunca puede llevarla. Y también tienen que ver estas corrientes con esta... también se asocian un poco también a hartos feminismos cognitivistas, porque en el fondo es como no, porque hay que encarcelarlos y la cárcel como única solución. Hay un extremo 2, que un poco es la que ha estado como monopolizando un poco el debate en Chile, es que las feministas sí pueden defender violadores y femicidas, y con toda la herramienta, porque ahí impera un poco los derechos del imputado, y esa es la lógica del proceso penal. Por lo tanto, y hay algo que yo le he escuchado también a muchas defensoras bastante emblemáticas, que se definen como feministas también, que me han mencionado, me dicen, Camila, la defensa no es colaborativa de la justicia, es vela por los intereses del imputado. Por lo tanto, yo soy abogada feminista, pero mi defensa con perspectiva de género es defensa de imputadas y disidencias. Y frente a eso se está levantando algo intermedio, que es como un poco, pero que no está resuelto, ¿cierto? En el fondo es, bueno, pero es que entonces, porque si sabemos que este circo romano está presente, sabemos que se transmite, sabemos que lo ocupan, sabemos que la litigación no se hacen herramientas de litigación para poder litigar con argumento y no tener que recurrir a estereotipos, y sabemos que se recurre a estereotipos frente a toda la televisación, ¿por qué no es un terreno a disputar que queremos hacer en el fondo para... Yo voy a hacer esa defensa penal, pero por ejemplo no voy a tomar los antecedentes que, si estoy viendo un caso de femicidio, no me voy a tomar antecedentes sexuales de la víctima, como ocurrió en el caso de Nabila Rifo en Chile, no me voy a poner a los antecedentes previos, o en el fondo me voy a basar, conforme al principio de culpabilidad, en la conducta puntual.
Entonces la pregunta viene de cajones, ¿pueden haber límites éticos para la defensa, para el no uso de estereotipos? Y si es así, ¿dónde? ¿Cuándo? Porque yo creo que tampoco podría ser durante el proceso penal, sino que debería, si es que fuera, ahí hay una pregunta que se ha planteado, bueno, debería darse las tratativas preliminares de defensa privada, privada particularmente, como, esta es mi estrategia, yo voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto en audiencia, tú ves si me contrata o no me contrata. Y acá, dicho ese escenario, ese es el estado de la discusión sin consensos, las preguntas que con esto cierro. Si le introducimos una variable, si uno puede optar por el extremo 1, el extremo 2 o el intermedio, pero si cambia la respuesta que tengamos si es que estamos hablando de abogades descolgades que andan como ejercicio libre particularmente, es distinto de la abogada activista dentro de una organización activista, red de abogadas, etcétera, red de defensoras, etcétera, también. Segunda pregunta, esto entonces deberíamos, algo que solamente se plantea para las defensas privadas como ejercicio de la función, como entendiendo que la representación en tribunales igual es una función pública que debiera tener límites éticos, sin sesgo y estereotipo, o también debiera ser algo trasladable como un compromiso institucional de las defensas estatales. Porque al menos en Chile, eso es algo que está solamente, si uno habla con defensas con perspectiva de género, te hablan de la defensa de mujeres imputadas. Cuando uno habla también con fiscalías con perspectiva de género, hablan cuando tenemos mujeres víctimas. Entonces, cuando hablamos y ahí yo creo que son los desafíos, con esto cierro, son, tratándose de la persecución penal, que la perspectiva de género sea cuando tengamos mujeres y disidencias víctimas e imputadas. Y las defensas, cuando no solamente tengamos imputadas mujeres y disidencias, sino que también cuando tengamos imputados hombre. Entonces yo creo que eso es algo que no hay suficiente debate, al menos, pero algo que nos trae mucha colación y lo tenemos muy palpable, sobre todo tanto en Abofem como en otras organizaciones que son de abogadas activistas también, y que tratan de llevar la perspectiva de género como teoría y práctica, no solo como hobby, en tiempos libres, mientras podemos, en academia, sino que también en el marco del ejercicio profesional. Muchas gracias.